y bienvenidos aquí un martes más. Vamos a conocer hoy toda la actualidad del sector de la vivienda en la capital de Cantabria y lo vamos a hacer de la mano del director general de la Sociedad de Vivienda y Suelo, José Antonio Gómez. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Laura. Bueno, tenemos un 2018 por delante bastante emocionante en el sector de la vivienda. Sí, la verdad es que va a ser intenso porque tenemos que poner en marcha ya definitivamente un montón de promociones y entonces va a ser un año intenso, tú lo has dicho. Comenzamos hablando de una de esas promociones, una que lleva un tiempo intentando prepararse. Son esas 70 viviendas de protección oficial que van a estar situadas en la calle Alta, en Tabacalera, donde estaba la antigua sede de Tabacalera, enfrente del Parlamento. Han tenido sus problemillas porque fueron anuladas con ese plan general de ordenación urbana. Se están sacando adelante otra vez. ¿Nos podrías comentar un poco cómo está esta tramitación? Sí, la verdad es que tuvimos ahí un parón por culpa del plan general que anuló esta actuación en concreto, pero ha sido intención del ayuntamiento el resucitar esta promoción y por tanto ha habido una modificación puntual de plan. Creo que ha sido la segunda que el ayuntamiento ha puesto en marcha y ya sí que podemos decir que estamos en los últimos pasos. De hecho, está el expediente ya en la CROTU, con lo cual el ayuntamiento ha terminado todo su deambular de esta actuación y estamos a expensa ya solo de que la CROTU apruebe definitivamente esta modificación puntual y podamos poner estas viviendas que ya se sortearon hace más de un año realmente en una realidad, ¿no? Y podamos licitar la obra y empezar a construirlo. No sé de qué plazo podríamos estar hablando, porque esta Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, lo que conocemos como CROTU, pues hemos visto que a veces va más rápido, a veces va más despacio. No sé si tenéis alguna previsión de cuándo podría estar aprobado. Sí, hemos hablado con la CROTU y yo creo que va a ser muy rápido porque lo van a llevar próximamente a la siguiente reunión que tengan y por tanto confiamos en que en un mes o mes y medio tengamos la autorización para poder realizar esta promoción. También es verdad que hemos tenido que volver a hacer todos los trámites con Cultura, porque es una zona de interés cultural, y por tanto Cultura ha de informar también todos los expedientes, tanto de lo que era el proyecto de urbanización, el estudio de detalle y el propio edificio, y además por el hecho de readaptarse al plan del 97, el edificio en sí mismo va a tener unos pequeños ajustes en edificabilidades a menos, y por tanto también el edificio va a tener algún reajuste que ya están los arquitectos rehaciendo para podérselo presentar al ayuntamiento. Con lo cual confiamos que para el verano tengamos el proyecto aprobado y podamos sacarlo a licitación en el otoño de este año. Entonces estaríamos hablando de que comiencen las obras este mismo 2018 y ya tendríamos que esperar un poquito. No, es nuestra intención que antes de que acabe el 18 podamos tener las obras adjudicadas y por tanto decirle al contratista que le toque pues que las empiece inmediatamente, claro. Nos hablabas de unos pequeños reajustes en el edificio, ¿se siguen manteniendo esas 70 viviendas? No, previsiblemente alguna vivienda de estas disminuya y sean alguna menos, no sé si 2 o 3 viviendas menos, pero bueno, son cosas que los planes generales ordenan y por tanto habrá que reajustar el edificio al número de viviendas definitivo. Y creo que van a quedar 60 y pico viviendas, no sabemos cuántas exactamente, pero lo sabremos en cuanto nos entreguen el proyecto definitivo. Es decir, que estamos ya estas viviendas a punto de poder licitarlas, a punto de ponerlas en marcha durante el verano. Efectivamente. No es la única promoción de viviendas que tenemos en marcha que está preparando la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander. Estamos hablando también de otra promoción muy importante, en este caso en San Román. Efectivamente. 120 viviendas. 120 viviendas, de las cuales mayoritariamente más del 80% serán en alquiler con opción a compra. Y es un proyecto que está a punto de adjudicarse ya, porque ya se abrieron todos los sobres de los licitadores y este mismo mes de de enero se va a adjudicar la obra y esperamos en un mes tener ya el proyecto básico para poderlo meter tanto en vivienda como en el ayuntamiento para la aprobación del proyecto. Es decir, este va a ser un proyecto muy importante. Estamos hablando también de un presupuesto que rondaba aproximadamente, en una primera estimación obviamente, los 14 millones de euros. Efectivamente, ahí tuvimos que comprar el suelo a una entidad financiera y la verdad es que ha sido todo muy rápido, hemos sacado a concurso el proyecto, va a quedar yo creo un edificio muy bonito, muy potente, que se va a ver mucho saliendo de Santander por la S20 y que además hemos hecho el esfuerzo junto con las entidades financieras para que mayoritariamente, como bien te digo, sea en alquiler con opción a compra, que es la figura estrella de estos últimos años. Es una expresión que te hemos escuchado en otras ocasiones, esa figura estrella que tiene actualmente la vivienda de Santander. La gente cada vez, no sé si tienes también esa impresión, está optando más por el alquiler con opción a compra. Sí, bueno, la verdad es que nos sorprende, ¿no? Porque es una figura que pusimos en marcha hace ya 3 o 4 promociones, que permite que los que quieren comprar una vivienda pero no tienen ni siquiera, o sea, no tienen ahorrado el 20% que tienen que aportar,
ni tampoco tienen capacidad de que una entidad financiera les diera la hipoteca por el 80% restante. Entonces, toda esta gente que antes se quedaba fuera y no tenía ninguna opción, ahora con el alquiler con opción a compra, pues la verdad es que están viendo que pueden ya vivir en su vivienda, pagar un alquiler que además es el mismo prácticamente que el que se paga en una promoción de alquiler normal, pero además tienen la ventaja de que el 80% de todo ese dinero que están pagando de alquiler, luego si optan, porque además es voluntario, a acabar comprando esa vivienda al cabo de los 10 años, pues se les ha descontado del precio, ¿verdad? Con lo cual para la gente es una comodidad importante y de hecho es que estamos viendo que enseguida se colocan mucho antes todas las viviendas de protección oficial de alquiler con opción a compra que las viviendas en compra directa. Estamos viendo un poco ese cambio de modelo que se está dando aquí en general en todo el país, ese cambio de mentalidad, de pasar de la compra al alquiler. También tiene esas ventajas respecto a la compra, no solamente económico, sino permite una mayor movilidad. Si tú te tienes que desplazar por cuestiones de trabajo, de familia, con ese alquiler también te puedes mover más. No sé si esto está pasando también en las promociones que tenéis, que hay movimiento entre las viviendas. Bueno, la verdad es que no, porque mira, cuando la gente compra, o sea, cuando alquila una vivienda con opción a compra, asume en cierta medida que esa va a ser su futura vivienda, ¿no? Entonces se nos está dando bastante poca estadística de gente que nos deje la vivienda al cabo de 6 meses, un año, porque tampoco llevamos mucho más, donde más llevamos son 3 años, ¿no? Entonces la gente que está viviendo en ella yo creo que es gente que asume que van a ser propietarios de la vivienda y por tanto no son gente que tenga una gran movilidad, no es como las viviendas, por ejemplo tenemos una promoción de alquiler puro para jóvenes menores de 35 años y ahí sí que es verdad que la movilidad es mucho mayor, porque la gente está de alquiler pero sabe que no tiene ninguna opción de compra futura, ¿no? Y además estamos hablando de viviendas que son apartamentos, que son pequeñas, relativamente pequeñas las viviendas de un solo dormitorio y entonces cuando la gente ya quiere crear una familia o aumentar incluso la familia que ya tiene, pues opta por abandonar la vivienda e irse a otra, ¿no? Pero en estas viviendas, en este parque de más de 200 que tenemos de alquiler con opción a compra, la mayoría de gente que la ha alquilado desde el principio se ha quedado en ellas. Son 200 de más de 1000 viviendas que ha puesto en marcha la Sociedad de Vivienda y Suelo. Es decir, un número bastante importante y sobre todo en los últimos años se está notando que la gente quiere acceder. Entonces la principal ventaja sobre todo es económica. Sí, la principal es económica y luego tienen una garantía de que el ayuntamiento un poco respalda todas las operaciones. ¿Qué quiero decir con eso? La gente sabe que dentro de 10 años, cuando tengan esa opción de compra, va a responder la sociedad de vivienda todo ese dinero que tú has ahorrado, porque en el fondo es como si lo estuvieras metiendo en una caja, pues es dinero que se te va a restar de un precio de una vivienda que además hay que decir se va a mantener a lo largo de los años, con lo cual lo que vale la vivienda en el momento en el que la alquilas es lo mismo que sabes que va a valer en el momento que vayas a optar. Con lo cual tienes una doble ventaja, que estás ahorrando el 80% y que, aunque suba el precio de vivienda libre en el mercado, pues estas viviendas están manteniéndote el precio hasta dentro de 10 años. Una ventaja que sin duda es muy importante, porque ya sabemos todos que las viviendas en los últimos años, aunque hayan bajado, en general tienden a revalorizarse y a ver siempre esa subida de precio. Es una cuestión que aquí no va a pasar. Se asegura que se va a mantener siempre el precio. Efectivamente. Y además hay que decir que en el mercado libre, que lo vamos siguiendo trimestralmente, el repunte en Santander está siendo ya del 2,5% anual en los últimos 2 años. Bien, es verdad que otras ciudades mucho más grandes en España están aumentando su valor de la vivienda libre con mucha más rapidez. Cantabria en general y Santander también está siendo un proceso mucho más lento, pero todo hace indicar, y así lo dicen todos los entendidos en el mercado inmobiliario, que la vivienda no va a hacer ya otra cosa más que subir de aquí a los próximos años. Una inversión segura, pero también hablabas de que estos alquileres son exactamente los mismos que se pueden encontrar en otras promociones de viviendas a que sean exclusivamente de alquiler, sin esa opción a compra. Efectivamente, lo que pasa es que cuando vas a un mercado libre de vivienda en alquiler, bueno, pues pagas un alquiler y sabes que cuando termines tu alquiler te vas y no tienes ningún derecho ni ninguna opción de compra, ¿no? Lo ventajoso, lo atractivo de estas promociones es eso que hemos dicho al principio, de que tienes esa opción, que la podrás aplicar o no, porque, oye, si te quieres ir y no quieres comprar tu vivienda, te vas. Pero tienes esa opción que yo creo que a la gente es lo que hace que este producto le resulte tremendamente atractivo. ¿En qué baremos de precios nos estamos moviendo? Porque estamos hablando de que, al ser cuestiones de protección oficial, están bastante tasados. Sí, claro, todas las viviendas, igual que cuando compras, el alquiler va en función exclusivamente de los metros cuadrados de la vivienda. No, porque a veces la gente nos pregunta, ¿y si la vivienda está en un tercero es más caro que en un primero? No. Todas nuestras promociones se sortean, a la gente le toca lo que le toca
y en función de los metros cuadrados que tiene la vivienda, así es la renta. Pero para que te hagas una idea, la renta media nuestra es de 400 euros mensuales. Y, lógicamente, si la vivienda es un apartamento, que la verdad es que tenemos pocos, pero alguno hay, puede estar en 300, y si en lugar de eso tiene 3 dormitorios, pues puede estar en 440. Precios que están absolutamente tasados, eso hay que dejarlo claro. muy claro. Sí. Estas viviendas no llevan tanto tiempo en funcionamiento. No sé si habéis tenido ya casos de gente que se las haya ya quedado en propiedad o todavía no, porque no llevan tantos años. No, porque la promoción, digamos, más antigua que tenemos en esta modalidad son 3 años y medio y, claro, hasta que cumplen 10 años no pueden optar a esa compra. Bien, es verdad que cuando hemos hecho alguna promoción en venta y hemos luego cambiado el uso de algunas de las viviendas a alquiler con opción a compra, la gente que alquila con opción a compra en una promoción que inicialmente era toda ella de venta, sí que tiene la opción de decidir que quiere comprarla antes de que pasen los 10 años. Y de hecho se nos ha dado un caso hace poco en la promoción que llamamos de colores, que todo el mundo la llama de los números. Ahí sí que es verdad que hace 2 meses escasamente una de nuestras inquilinas dijo no, ya la quiero comprar, llevaba ya 2 años pagando un alquiler. Y efectivamente, como es una promoción que originalmente era entera en venta, ahí sí que tienen la opción del que quiera y el que decida antes, sin tener que pasar los 10 años de comprar su vivienda, pues lógicamente la puede comprar. Pues las viviendas de San Román también van a ser alquiler con opción a compra, esta nueva promoción que vamos a tener, que va a ser muy característica de la ciudad. Sí, además va a ser muy peculiar porque va a ser un edificio que tiene 6 portales, un portal va a ser calificado en vivienda libre, pero a precio de VPO, y los otros 5 portales sí que van a ser calificados como VPO de alquiler a 10 años con opción a compra. Con lo cual, dentro de la misma comunidad de propietarios van a coexistir 2 tipos de tanto los compradores como los inquilinos. Bueno, cosa que ya está pasando en las viviendas de la Cavaduca, ¿verdad? En esta de colores, que como te digo son 111 viviendas y hay inquilinos con opción a compra unos 75 y el resto, 30 y tantos, son de propietarios. Es decir, podríamos para concluir decir que este es el futuro de las viviendas que va a tener la Sociedad de Vivienda y Suelo, este alquiler con opción a compra que se está convirtiendo, como ya decías, en la figura estrella. Bueno, solo hace falta convencer a más entidades financieras para que cada vez apuesten más por este modelo de financiación, que la verdad es que para las entidades financieras no es nada atractivo, porque ellos prefieren prestar al promotor para que luego el promotor íntegramente venda la promoción y sean luego cada uno de los compradores los que sean clientes de la entidad. Aquí, en estas que vamos a hacer en San Román, ya la entidad financiera, porque así fue una de las condiciones para comprar el suelo, ha asumido que esas 100 viviendas van a ser de alquiler y no van a ser en venta inicial. Bueno, pero no solamente tenéis ayudas para estos alquileres con opción a compra, también habéis puesto en marcha otras ayudas para gente que quiere comprar la vivienda pero tiene pocos recursos, por ejemplo, para acceder a esa entrada de la vivienda que hay que pagar. Es una iniciativa que le habéis llamado el banco bueno de la sociedad, entre comillas, de Vivienda y Suelo. No sé si nos podrías comentar en qué consiste exactamente. Se llamó así medio en broma para quererlo diferenciar de ese banco malo que ya todos conocemos, pero sí, fue una idea también gestada en el Ayuntamiento de Santander cuando nos dimos cuenta que había gente que sí que quería comprar ya su vivienda, porque le había tocado una vivienda en compra, pero el banco sí que le prestaba para el 80%, pero no tenían capacidad de ahorro, no habían ahorrado suficiente para pagar el 20%. Porque además hay que recordar a todo el mundo que no solo tienen que tener ahorrado el 20%, sino el IVA del 100% de la vivienda. Claro, el IVA más ese 20% al final se pone en un 30% de todos tus gastos. Entonces, como había gente que no tenía esa posibilidad, el Ayuntamiento de Santander aprobó en un Consejo de Administración hace ya tiempo para esa promoción el hecho de que pudieran acogerse, si querían, a una financiación de la mitad de la entrada, es decir, del 10% de lo que valía su vivienda. Que para que te hagas una idea, por cada comprador venían a rondar 12.000 euros. Esos 12.000 euros no había que aportarlos a la escritura de la compraventa, sino que luego tenían 5 años por delante, es decir, 60 mensualidades para ir devolviendo, que más o menos, para que te hagas una idea, salían unos 200 y pico euros al mes, sin ningún tipo de interés durante 5 años, de tal manera pues, que estábamos haciendo de banco efectivamente o financiando a interés cero esos 12.000 euros. Finalmente se apuntaron a esta modalidad pues unas 25 personas de los que compraron en esa promoción y por tanto han sido más de 240.000 euros los que la Sociedad de Vivienda ha estado financiando o está financiando, porque todavía es un dinero que está pendiente de cobrar, a estos 20 y tantos compradores.
Esta gente, si no hubiese tenido este tipo de iniciativas, ¿creéis que no hubiese podido acceder a esa vivienda, no hubiese podido comprar una vivienda? Estamos convencidos, claro, porque les había tocado una vivienda, que en este caso era de compra, que no tenían esa opción del alquiler y que, por tanto, pues si no tenían el dinero suficiente como para aportar inicialmente la cantidad que había que aportar, pues sí, se hubieran quedado sin vivienda, desgraciadamente. Sí, de un esfuerzo que está haciendo el ayuntamiento, porque hay que recordar que sobre todo esto es un esfuerzo social, un esfuerzo para ayudar a la gente y para fijar también población en la ciudad. Claro, se trata en definitiva de que todos aquellos santanderinos que quieren seguir viviendo en Santander, que es una ciudad que lo tenemos que recordar muy cara en el precio medio de la vivienda libre, estamos entre las 6 capitales de España más caras de provincia, y claro, en una lista de 50 capitales de provincia estar entre las 6 más caras, pues te dice que efectivamente es una ciudad con una vivienda de un precio medio muy caro. Y yo creo que fue la idea que originalmente hizo que se creara la sociedad de vivienda por parte del ayuntamiento. Quisieron desde el ayuntamiento promover vivienda, era la primera vez que se hacía, porque el ayuntamiento, siempre que había tenido suelos para construir, los había monetarizado, que traducido viene a decir que los había cambiado por dinero. En este caso, decidieron crear esta empresa pública, la sociedad de vivienda. Yo creo que para que principalmente aquella gente que se mueve en un rango de ingresos que no es capaz de acceder a una vivienda libre, que puede estar en 250.000 euros, imagínate, sí que pueda comprar una vivienda pues, de 125.000. La gente a veces confunde las viviendas de protección oficial o las viviendas de precio asequible con viviendas sociales. Y yo tengo también que puntualizar que no son lo mismo. El ayuntamiento tiene además de esto un parque de vivienda social muy importante, de casi 200 viviendas. Y ahí sí que hay gente que tiene unos recursos económicos prácticamente mínimos o nulos y que está pagando unos alquileres sociales al Ayuntamiento de Santander, que está gestionado además por los servicios sociales del ayuntamiento y que están pagando, como te digo, el 30% de sus ingresos, que en la mayoría de los casos es un mínimo de 100 euros al mes. Todo el mundo entenderá que pagar 100 euros al mes por el alquiler de una vivienda en Santander es simbólico, pues por decir que hay que pagar algo, ¿verdad?, y que hay que mantener un mínimo de la comunidad y gastos, etcétera, pero eso sí realmente es un alquiler social. También hay que entender que son viviendas ya que tienen una antigüedad, que están esparcidas por toda la ciudad de Santander, que en algunos casos puede que no tengan ni siquiera ascensor y no tienen nada que ver con las viviendas nuevas que hemos promovido, que llamamos viviendas asequibles o a precio asequible. Entonces me gusta hacer esta distinción porque hay mucha gente que todavía confunde la VPO o la vivienda asequible con la vivienda social. De hecho, las viviendas sociales, esta cuestión específica para gente con muy pocos recursos, estoy hablando un poco de memoria, pero en el 2017 hemos tenido un último sorteo y hemos visto casos pues bastante extremos, gente con muchísimas carencias que de otra forma no hubiese podido acceder a una vivienda de ninguna de las maneras. Efectivamente. Pero vamos, no tiene nada que ver. Nada que ver. Ya entrando en materia, toda esa gente que está muy interesada, que lo podemos ver, que quiere acceder a una vivienda del Ayuntamiento de Santander y de las diferentes promociones que hace, hay que decirles que siempre se centraliza a través del registro de demandantes de vivienda del Gobierno de Cantabria. ¿Nos podrías explicar un poco, recordar a todo el público qué es este registro y qué trámites son necesarios hacer para poder inscribirse? Bueno, la verdad es que es sencillo. Es un registro que gestiona el Gobierno de Cantabria, en concreto la Dirección General de Vivienda, que está en la calle Alta, en lo que se llama el antiguo edificio del Palacio del Mueble, en el Cabildo, muy cerquita de las oficinas de la Sociedad de Vivienda. De hecho, mucha gente viene a veces a nuestra oficina y enseguida le decimos, no, mira, tienes que salir, cruzar la acera y enseguida te encuentras con el edificio. Ahí nada más tienen que rellenar una hoja que les dan y la verdad es que es muy sencillo el mecanismo, porque rellenas una hoja sobre la marcha, la entregas y ellos te registran. Es un registro que lleva abierto ya muchos años, yo lo conozco hace ya 10 y sé que lleva más años. Lo que tiene de peculiar el registro es que si estás 4 años y no renuevas la intención de mantenerte en el registro, el Gobierno te apea del registro, de tal manera que tengan una información muy viva y que como mucho tenga 4 años de antigüedad. Es decir, toda la gente que ahora mismo está registrada, que quieren una VPO en el registro, se sabe que es gente que como muy tarde se registró hace 4 años. Y una vez que ya te has registrado, ¿es necesario después para cada promoción volver a decir, sí, quiero optar a esta vivienda, quiero optar a estas promociones de vivienda cada vez que hay un sorteo? Perdona. No, no te preocupes, que es el invierno, nos está tratando un poquito mal a todos, porque ya sabemos cómo son las gripes. Es que no puedo hablar. No te preocupes, José Antonio, estábamos comentando un poquito, bueno, pues estas viviendas, esta registro de
ofertas de empleo de vivienda. Si es necesario, una vez que ya te has inscrito en el Gobierno de Cantabria, has ido, has rellenado tu formulario, ¿es necesario una vez más volver a pedir para cada promoción de vivienda, decir, ¿quiero optar específicamente a esta o no es necesario? Sí, todas las promociones que nosotros hacemos pedimos que se apunte la gente expresamente para nuestra promoción. Muy bien, entonces esto hay que recordarlo siempre, es un trámite que es necesario realizar, es un trámite muy importante, porque si no, la verdad que solamente estando en el registro no se va a poder hacer. ¿Este registro es solamente físico o también se puede hacer de forma virtual? No, es un registro físico. Nosotros cada vez que abrimos un periodo de unos 3 meses de tiempo en el ayuntamiento y vamos anunciándolo con suficiente antelación para que la gente sepa que se tiene que apuntar y luego sorteamos con la gente que se ha registrado en nuestro registro. Exactamente. Bueno, y ahora mismo, promociones que estamos para poner en marcha de cara a este 2018, estamos hablando que el próximo sorteo, ¿cuál sería? ¿Las viviendas de San Román? Será en otoño y serán las viviendas de San Román. En otoño, pero todavía no tenemos fecha, es un poquito pronto. No, después del verano, no tenemos fecha, ¿no? Bueno, estamos en un 2018, por lo que estamos viendo, muy emocionante. No sé si tú ya para finalizar calificarías así este 2018, todo lo que tenemos por delante. Sí, va a ser un año apasionante porque además de estas 2 promociones pondremos en marcha una tercera en la calle Alta, que no sé si dará tiempo a sacar el proyecto en el 2018, espero que sí, no ya empezar la construcción, pero sí que lo sacaremos para que la gente se pueda apuntar, incluso quizá podamos hasta llegar a sortearlo en este 2018. Estamos hablando de las viviendas de la antigua prisión provincial de la calle Alta. Efectivamente, donde se va a firmar un convenio entre el Ayuntamiento y la Sociedad Estatal de Instituciones Penitenciarias, que son los dueños del terreno. Y bueno, la verdad es que tenemos muchas expectativas puestas, porque saldrá un edificio de unas 55 viviendas de protección oficial, en un sitio también fantástico de Santander, como es la calle Alta, y que está muy céntrico y seguro que va a tener también mucha aceptación. Bueno, la verdad que tenemos un 2018 por delante muy emocionante. No te nos ahogues porque estos momentos son un poco malos, se pasan un poco mal. Lo vamos a dejar aquí, nos vamos a volver a ver el mes que viene para seguir analizando todas las novedades que tenemos en materia de vivienda. Muchas gracias, José Antonio, por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, y aquí nos despedimos, ya les decimos, volvemos el mes que viene con todas las novedades de la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander. Ay, no me